El hambre es la necesidad biológica que tienen los seres vivos por consumir alimentos. En la actualidad, gran parte de la población mundial es afectada por esta problemática. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en el año 2016, 815 millones de personas fueron afectadas por el hambre, las cuales se encuentran distribuidas principalmente en continentes que han sido grandes proveedores de materias primas para los países industrializados. Asia, con 520 millones, África, con 243 millones y América Latina, con 42 millones. Estos altos índices de hambre son consecuencia del calentamiento global y el cambio climático, fenómenos que han ocasionado un incremento de sequías e inundaciones en las zonas cultivables. Además, la combinación de conflictos armados y fenómenos climáticos también han sido causa de crisis alimentarias y hambrunas en territorios como Yemen, Sudán del Sur, Nigeria y el Cuerno de África. El Programa Mundial de Alimentos. Para el año 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se espera cumplir el Programa de Hambre Cero, que busca acabar con este problema en casi una década. Para cumplir con tal tarea, además del apoyo de los programas contra el hambre en países en condiciones de alarmante y extremadamente alarmante, toma gran importancia el Programa Mundial de Alimentos. Este programa presta asistencia alimentaria en países con problemáticas como conflictos armados, catástrofes naturales como sequías, terremotos, inundaciones y crisis migratorias. Además, ayuda en la nutrición de millones de niños en condiciones de desnutrición crónica, desnutrición aguda e impulsa programas para niños con sobrepeso. En 2016, según la FAO, 115 millones de niños sufrieron de desnutrición crónica, 52 millones de desnutrición aguda y 41 millones de sobrepeso. Además, contabilizó más de 489 millones de personas subalimentadas en zonas de conflicto. ODS son 17 objetivos globales interconectados para hacer un plan para lograr un futuro mejor y más sostenible. Uno de los ODS que se van a tratar son el numeral 3, salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las ciudades es esencial para el desarrollo sostenible. Actualmente el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria sin precedentes. El COVID-19 está propagando el sufrimiento humano, desestabilizando la economía y cambiando drásticamente la vida de miles de millones de personas. Les voy a hablar sobre el sexto objetivo de la ODS, que es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Se trata de una iniciativa orientada a buscar cobertura del agua para el consumo humano. Uno de los ODS es el Hambre Cero, que es una campaña de Secretaría General de Naciones Unidas para erradicar el hambre en el transcurso de nuestras vidas, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, y promover la agricultura sostenible. El hambre cero y la malnutrición hace que las personas sean menos capaces de aumentar sus ingresos y mejorar sus vidas. Tiene como objetivo acabar el hambre y lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición. El cambio climático es el gran desafío ambiental que nos enfrentamos en la actualidad. Aunque desde los años 80 se ha pronunciado como una amenaza para el planeta, no ha sido desde hace poco que hemos tomado conciencia de las magnitudes y efectos que podría causar a medio y largo plazo. Además de los daños ambientales irreversibles, el cambio climático también tiene una incidencia directa en los movimientos migratorios que se pueden observar en varios puntos del planeta, como la crisis alimentaria, las guerras territoriales o el aumento de la desigualdad. Uno de los más importantes es la deforestación, que cada año desaparecen miles de kilómetros de bosques en el mundo. Se calcula que desde 1990 se han destruido más de la mitad de los que observamos ahora. También podemos observar la contaminación, que son los gases de efectos invernarios que han deteriorado dichos recursos y han obligado a que muchas personas abandonen las actividades relacionadas con la agricultura y la producción de alimentos de forma natural. Ejemplos está el uso de fertilizantes químicos y otros métodos artificiales de cultivo, porque las sequías, los huracanes y otros fenómenos ambientales impiden la producción y el cultivo de alimentos en condiciones normales, con el fin de enmendar estos efectos y multiplicar la producción.
se han sustituido los métodos de producción natural por otros de tipo artificial y en los que predomina el uso de sustancias químicas. También podemos observar la contaminación, que son los gases de efectos invernarios que han deteriorado dichos recursos y han obligado a que muchas personas abandonen las actividades relacionadas con la agricultura y la producción de alimentos de forma natural. La sobreexplotación de los recursos naturales también lo podemos concluir como un ejemplo, ya que los recursos naturales pronto serán insuficientes para la supervivencia de las personas que habitan en la Tierra. Como ejemplo, la sobreexplotación, el consumo irresponsable y el aumento de la población mundial, que se ha triplicado en los últimos 60 años y continúa creciendo a un ritmo acelerado. Estas son las primeras causas de este agotamiento. Voy a hablar sobre la pobreza mundial. Hoy en día 1 de cada 3 personas sufre de hambre. Eso quiere decir una cifra de 2.3 millones de personas en el mundo. Es una cifra considerablemente alta debido a que el año pasado, el 2021, se registraron 672 millones de personas que sufren de hambre. Eso se debe a diferentes aspectos económicos, pero principalmente por la pandemia. Los gobiernos deben dar obligatoriamente un tipo de subsidio de alimentación. Eso quiere decir que deben dar a los indígenas y a la gente más necesitada, niños, señores mayores y mujeres. De no ser así, el gobierno les debe dar por lo menos un subsidio de dinero. En Colombia suelen ser 400.000 pesos colombianos. El aumento de las temperaturas, los cambios en las precipitaciones, los patrones climáticos erráticos y la prevalencia de plagas y enfermedades causadas por el cambio climático amenazan la productividad agrícola y por tanto perjudican a la seguridad alimentaria mundial. En 2021 la población de Colombia aumentó a 51.049.000 habitantes. De estos, 54,2% de los hogares padecían de inseguridad alimentaria, seguido por el porcentaje de 54% de niños que sufrían desnutrición crónica y el 60% de las mujeres en el mundo sufrían hambre. Esto nos indica que las minorías son las que más padecen de hambre en el mundo, teniendo en cuenta también que se aumentó un 30% en la desigualdad tras el 2021 por la crisis económica dada por la pandemia. En México hay aproximadamente 7.753 millones de personas. El 23.5% de la población vive en pobreza alimentaria. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el 2018, existen 881.752 niños con desnutrición crónica en el país. Estas se encuentran un 7.7% en zonas urbanas y un 11.2% en zonas rurales. 1 de cada 4 indígenas sufre de desnutrición crónica. Ocurren 8 millones de muertes al año prematuras por la mala nutrición. Dice que la desnutrición en Somalia es causa de las políticas fracasadas y la falta de lluvias, ya que se estaba lidiando con la peor sequía en los últimos 60 años y la peor producción agrícola de los últimos 20 años. Se estima que 30% de niños mueren anualmente y que 5 adultos y 3 niños de cada 10.000 mueren diariamente. Sudán del Sur se padece de hambruna desde el 2013, cuando empezó el conflicto o la guerra civil. Por esto se ha visto afectada la economía y la agricultura. Además, las escasas lluvias impiden el crecimiento del cultivo. Por esto se estima que 1 de 3 hogares pasa hambre. Además, en los hogares no hay ni alimentos ni cultivos. Por ello, se tienen que brindar ayudas humanitarias tirando cajas desde aviones, pero esto puede llegar a ser peligroso y muy costoso. Yemen, un país bicontinental situado en Oriente Próximo, delimitado con Arabia Saudita. Yemen es un país que sufre una de las mayores crisis humanitarias de todo el mundo, con más de 29 millones de habitantes que casi 20 sufren una gran inseguridad alimentaria. Todo esto gracias al gran conflicto armado que sufre este país, haciendo que más del 80% esté en una pobreza. República Centroafricana es uno de los países con más hambre en el mundo y es porque hubo una ola de violencia tras las elecciones de diciembre y eso ha hecho cerrar fronteras de suministros y ha hecho que los alimentos sean más caros. En Kenia habitan 40.77 habitantes, que la principal causa de hambruna es
que las tierras no son fértiles por las fuertes lluvias. Mueren 4.5 millones de personas por hambre. Burkina Faso es un país que tiene 20.850.930 habitantes. Sus principales problemas de hambruna son 3. Número 1. La escasez de alimentos y la infertilidad de la tierra. Otra de sus principales causas es la escasez de agua y por eso llegan la mayoría de las enfermedades. Y la tercera es la mala actitud de los gobernantes de ese país, porque la mayoría de los alimentos que llegan de provisiones y ayudas de otros países son robados o son utilizados para bienes propios y no para la comunidad. Siria está en guerra con Estados Unidos hace aproximadamente 6 años y esto afecta gravemente la salud, la sanidad y alimentos en Siria. El sistema sanitario sirio es uno de los más preocupantes, ya que ha provocado una escasez crónica de medicamentos, equipos de ayuda y salud, que solamente cuenta con 1/3 de equipo de ayuda para combatir o para atender 12.8 sirios. Y cabe recalcar que los niños les está quitando su niñez para combatir en la guerra. Otra solución es mejorar la fertilidad del suelo agrícola. Incluso en suelos tan fértiles como en buena parte de África, es importante generalizar el buen uso del cultivo y abono. En la actualidad, se ha notado un descenso en la producción de alimentos. A menudo la tecnología no tiene sentido si no sea una curva necesaria de aprendizaje. Para erradicar el hambre en el mundo hay que crear una cultura de autoabastecimiento y mejorar la fertilidad en sectores primarios en los países de vía de desarrollo. Una de las muchas soluciones es donar a una ONG o hacer un voluntariado. La posibilidad de unir el trabajo propio al de miles de manos es probablemente una de las mejores formas para invertir nuestro tiempo a la contribución. Más allá de una buena cosecha y las técnicas de almacenamiento y conservación son prioritarias en algunas zonas como el sur de África. La implantación de frutas deshidratadas haría una gran diferencia para tener la comida de un año o un mes.